Muy buenas tardes. A nombre de quienes integramos el Centro de Investigación Social Avanzado, les damos la más cordial bienvenida a este webinar que se ha titulado Entretejer la mirada sobre la educación, consideraciones desde la política y la sociología. En esta ocasión contamos con el honor, con el agrado de la compañía del profesor Cristóbal Barreto Tapia, quien es uno de los docentes que justamente participa en nuestra maestría en Filosofía de la Educación. Pues la dinámica, como suele ser, para quienes nos han seguido ya en estas actividades virtuales o bien para quienes recién se integran, pues decirles que estamos abiertos a sus preguntas y comentarios, los cuales pueden expresarlos en la caja de preguntas de preguntas y comentarios que está en la aplicación de Zoom, o bien a través de Facebook. Una vez que el profesor exponga lo que ha preparado para nosotros pues daremos pie a sus preguntas, a sus comentarios. Entonces siéntanse con la confianza de expresarlos, que nosotros les daremos lectura oportunamente. Muy bien, pues mi nombre es Agrario Chávez Arreola, coordino la maestría en Filosofía de la Educación y estaré acompañándoles en la moderación de esta actividad. Bueno, pues vamos a presentar brevemente, en medio de toda la trayectoria académica y profesional del profesor Cristóbal Barreto, pues algunas pinceladas de esta trayectoria para que ustedes puedan conocer un poco de su trabajo. Él es investigador de la División de Ciencias Sociales y Jurídicas, estudió Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana y la maestría en Análisis Político por la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha cursado diplomados en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, sede México, y también en la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey. Ha trabajado en el sector público en Querétaro como analista de información y director de análisis político en la administración estatal durante 1998 a 2003, también en el sector educativo como jefe de departamento y director en áreas de apoyo y gestión educativa en el periodo 2013 a 2015. Además, en Colima como consejero electoral municipal entre 1997 y 1998, y también en ese mismo estado como profesor de educación secundaria de 1995 a 1996. Por otra parte, en el sector privado ha impartido clases en la Universidad del Centro de México, plantel Querétaro, durante 2015 a 2018. Realiza actividades de asesoría y acompañamiento a gobiernos locales y tiene como línea de investigación la calidad de la democracia en México. Muy bien, pues luego de esta breve presentación damos paso a la exposición del profesor Cristóbal Barreto Tapia. Recuerden que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios por Zoom o Facebook. Gracias, profesor, por haber aceptado esta invitación. Le cedo la palabra. Al contrario, pues muchas gracias, Agrario, por esta invitación de la maestría en Filosofía de la Educación para pues, platicar esta experiencia de lo que es la sociología y cómo con esta podemos mirar las políticas educativas nacionales e internacionales que se implementan para la educación. Esto que vamos a platicar es parte del contenido que vemos en los módulos que llevamos a cabo en la maestría, tanto en el módulo de Sociología de la Educación como en el Seminario de Políticas Educativas Nacionales e Internacionales. Así es que por ello, pues agradecer la presencia de quienes nos acompañan para hablar de esta mirada de la sociología de la educación, que nos ayuda a comprender varios aspectos del quehacer educativo, entre otros, de lo que sucede con los alumnos, con sus aprendizajes, su permanencia, su egresión, su ocupación, su movilidad social
como uno de los propósitos de la educación en nuestro tiempo, que muy fijada en ella, sí, estos alumnos que acuden al nivel educativo de media superior y superior, pues logran mejores niveles sociales de ingreso y, por supuesto, de nivel de vida. El desempeño que tienen estos estudiantes dentro de la sociedad y, por supuesto, del tipo de currículo que se impulsa por parte de la autoridad educativa para formar a estos estudiantes con esta mirada de su desempeño social y de, en buena medida, de lo que se critica mucho la educación, de formación para el trabajo. Este último apartado de decir y ver esta mirada, que es buena parte, esta crítica de la mirada a la educación enfocada al trabajo, que es la mirada y crítica de la sociología marxista, en la que señala que es la imposición de la clase dominante para que siga predominando un mismo status quo. A este aspecto se decía en los años 60 y 70 y todavía en los 80 del siglo pasado, que la televisión jugaba ese papel complementario de la dominación, o incluso había los aventurados que afirmaban que la gran educadora de los mexicanos era la televisión. En aquellos tiempos, aquella televisión pues era Televisa, que hoy permanece con ese nombre todavía, y una parte de Imevisión, que ya no existe con ese nombre Imevisión y ahora es TV Azteca. En esta lógica del marxismo, ¿quiénes serían los educadores de nuestro tiempo? Cuando pues tenemos las redes sociales, las plataformas digitales, por supuesto, de igual manera la televisión. La pregunta sería ¿quién o quiénes y cuál es la función y papel que desempeñan todos ellos en conjunto en la educación, en la formación de nuestros niños y jóvenes? Esto es parte de lo que reflexionamos, escudriñamos en la sociología, y quién o quiénes tienen influencia en la educación a partir del currículo, por una parte, y qué influencia recibe este currículum de una cultura de acuerdo a las categorías con las que se evalúa a partir de las corrientes sociológicas. Dentro de la maestría en filosofía de la educación trabajamos los módulos de sociología de la educación y políticas educativas, en las que revisamos con los estudiantes, entre otras cosas, obviamente el significado de sociología, la ocupación o campo de estudio de la sociología de la educación, algunas de las corrientes sociológicas más conocidas de Occidente, con sus diferentes categorías, tomando las categorías que revisamos, lo que dicen algunos autores respecto a ellas, sobre el significado de la educación formal que se imparte en las escuelas, los fines sociales de la educación, que son pues muy importantes, y el para qué educar. Siempre esta pregunta, ¿no? que hay que estarnos haciendo, el para qué educar. Insisto, desde la óptica sociológica, que es distinta a la filosófica, a la pedagógica, a la psicológica, por citar algunas otras disciplinas. Analizamos también la función social del aula como sistema social, esta categoría y revisión de Talcott Parson, que ayuda a comprender la categoría de estratificación social en términos de la sociología funcionalista o de marginación en términos marxista, para citar una contraposición en esta mirada pues de la función de la escuela, esta contraposición entre el funcionalismo y el marxismo. Conocemos lo que dicen lo que dicen los estudios sociológicos sobre los aprendizajes de los chicos y cómo aprenden estos en diferentes contextos. Y por supuesto, revisamos también
comentamos, analizamos las políticas educativas que se han implementado en México y los resultados que se han logrado en términos de objetivos de la construcción de una identidad nacional, de aprendizaje a través de las evaluaciones estandarizadas y donde nos encontramos en términos de recomendaciones de las competencias que deben dominar los estudiantes de acuerdo a lo que sugieren los organismos internacionales, como la UNESCO, la UNICEF, la OSD o el Banco Mundial, entre otras instituciones públicas y del sector privado. Con estos elementos, buscamos que la sociología ayude a los estudiantes de esta maestría, a tener una mirada más amplia con la que analizan muchos de los problemas de la educación de México, de Latinoamérica o del mundo en general. Por supuesto, si es profesor frente a grupo, le ayude a nuestro estudiante a comprender los problemas de aprendizaje de sus alumnos para que aplique estrategias de trabajo que lo lleven a mejorar logros de aprovechamiento escolar de sus estudiantes. Tener una mirada sociológica de lo que es la educación, sus fines, sus resultados, sus reformas, sus políticas, la formación de los profesores, de los actores políticos que intervienen en el proceso, sirve al educador para que en su trabajo en el sector educativo, sea como profesor, como directivo o gestor escolar, alcance mejores resultados o cuando menos comprenda por qué los objetivos que se propone él, la autoridad educativa o el gobierno mismo no se alcance o no se logra o queda por debajo de lo que tiene planeado. En este sentido, en este entender, entonces debemos de partir y buscar comprender y analizar desde la óptica de la sociología y desde la mirada de la sociología de la educación y de uno de sus iniciadores, Emilio Durkheim, esta comprensión y significado de lo que es la educación. Para él, abro comillas, para Emilio Durkheim, la educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellos que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesaria para la vida social. Tiene por objeto el suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él tanto la sociedad política en su conjunto como el medio ambiente específico al que está especialmente destinado. Cierro comillas. Con esta mirada de este acompañamiento, de este guiar, de este acompañar, de alguna manera dirigir del adulto al niño, en esta visión de lo que el niño debe aprender para su convivencia y su estar en la sociedad, pues es lo que se observa aquí y se busca a partir de esta mirada de la sociología, se ve en la educación. Por ello decimos formalmente, en esa relación de acompañamiento, guía o conducción del profesor como adulto al estudiante, siguiendo esta dinámica de Durkheim, y la mayoría de los filósofos y educadores que han reflexionado sobre el papel de la educación, sin embargo, no nos damos cuenta de lo que sucede en la mayor parte del mundo desde mediados del siglo pasado hasta nuestro tiempo, en el que el proceso educativo se lleva a cabo de esta manera, puesto que intervienen otros actores más allá o en conjunto de los adultos. En este caso, más allá de este conjunto de
más allá del educador, este conjunto que viene a ser la televisión, las redes sociales, las plataformas digitales que intervienen en el proceso, ya no solamente la persona, el profesor, el maestro, esta guía, acompañamiento de este adulto al niño, sino que intervienen estos otros factores en la educación como elementos importantes y trascendentes en ese proceso. Y esto nos queda claro, pues, ahora con la pandemia, que yo creo que hizo más evidente esto que estoy comentando respecto a este apoyo de esta herramienta que se utilizó como parte supletoria, complementaria a la presencia del profesor. Y que las autoridades educativas se hicieron acompañar y pusieron a funcionar estas herramientas para poder continuar con el proceso educativo y los alumnos de la educación formal pues no quedaran desamparados, descobijados y sin la atención debida respecto a alguien que guiara su proceso educativo y por supuesto también el acompañamiento de sus materiales y que esos materiales tuvieran pues la guía correcta, correspondiente y adecuada y por supuesto también que ese trabajo que los chicos hacían en sus casas pues posteriormente también fuese evaluada. De igual manera, entonces también habría que precisar que la educación se encuentra inserta en un sistema educativo nacional. Y esto nos parece importante siempre hacerlo notar para comprender qué es el sistema educativo nacional en México. Que se vea que no solamente es el sistema educativo, cuando reflexionamos de él, la parte en la que trabajamos como educadores, sean en el nivel de educación básica, en el medio superior o en el superior, sino en su conjunto. Pero además de que en ese conjunto, pues tiene también una estructura y apartados en su propio nivel educativo y tipos de servicio que tienen estos niveles educativos. Ejemplo, cuando hablamos de educación básica, pues hablamos del preescolar, la primaria y la secundaria y los tipos de servicio que en estas se dan, que son el general, el indígena, el comunitario, en el caso de preescolar y primaria, y en el caso de secundaria, lo que les llamamos las modalidades, que serían la general, la técnica, la telesecundaria, la comunitaria, como también se da en la primaria y en el preescolar, y la educación para los trabajadores, esta educación para los trabajadores en nivel de secundaria, que corresponde a los mayores de 15 años o más. Y por supuesto, en la educación media superior, pues hablamos de las distintas tipos que se ofrecen ahí, que corresponde al profesional técnico, al bachillerato en general y al tecnológico. Y cuando hablamos de la educación superior, pues de estos dos niveles que comprenden el nivel de licenciatura y el posgrado, donde van las especialidades, las maestrías y los doctorados. Y hay un apartado que luego obviamos en ocasiones por desconocimiento o porque consideramos que va todo dentro del conjunto de los niveles que acabamos de mencionar y que corresponde al sistema educativo extraescolar, en el que va la educación inicial. En ella, cuando hablamos de la educación inicial, pues hacemos referencia a los lactantes, a los maternales y a la capacitación que se ofrece a los padres de familia para que ellos también desde casa o desde otro espacio puedan acompañar en la educación inicial. Recordaremos aquí, y me gusta hacer énfasis en este apartado cuando hablo de educación inicial, que anteriormente usábamos un término, y desafortunadamente algunos todavía lo usan, el de
cuando hablamos de este apartado de los maternales, de este espacio el lugar de la educación, de las guarderías. Y cuando digo de las guarderías, y les decía que me gusta hacer énfasis en este concepto, porque desafortunadamente decían, así se les llamaba, y algunos todavía lo siguen llamando guarderías, como si fuese que los pequeños, que los niños, que estos maternales, que estos lactantes se llevaran un espacio a guardar, al cajón, al estante, o peor aún, a una bodega, ¿no? La guardería, ahí se va a guardar. No, 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 no. Hoy el concepto de educación dice, no, desde los 45 días o más, los pequeñitos que van a estos espacios van a aprender. Dentro de este sistema educativo extraescolar está la educación para los adultos, que es la alfabetización que normalmente conocemos, que lleva a cabo el INEA, entre otras modalidades, entre también las misiones culturales, que ya poco se habla de ellas. Sin embargo, hay importantes todavía números y trabajadores en ella, y atención que ellos ofrecen en las misiones culturales. Está la educación especial, que se ofrece para personas con discapacidad, aptitudes sobresalientes o también personas que no tienen ninguna discapacidad. La formación para el trabajo y, por supuesto, el sistema abierto o semiescolarizado, que es de tipo profesional técnico, de bachillerato o de licenciaturas y posgrados. Y finalmente, también hay un apartado que últimamente hemos escuchado desde por ahí de 2017, 18, se empezó a hablar mucho de ello, y en esta administración pública federal también le ha dado mayor énfasis a la educación para los indígenas con la creación de instituciones de educación superior indígena. Entonces, esto es importante pues hacerlo saber, que de alguna manera se pone esta apertura y conocimiento a los estudiantes, y hacemos énfasis en apartados que ellos trabajen. Ejemplo, si trabajan en educación básica, en primaria o secundaria, hacemos énfasis en este análisis, conocimiento, revisión de datos en este nivel. Si corresponde a la educación media superior, ahí hacemos énfasis también, o si el trabajo corresponde a la educación superior. De tal manera que buscamos trabajar un poco a la carta y a la medida de nuestros estudiantes, para que no solamente tengan la visión general de esta amplitud de lo que es el sistema educativo nacional, sino también de la composición y cada uno de sus apartados y la dinámica que tiene cada uno de ellos en el proceso educativo, en la forma de trabajo, en los resultados que se obtienen y, por supuesto, en la mirada de los muchos indicadores que tiene el sistema educativo, con el que se mide el sistema educativo, que no solamente es la inscripción, pertenencia, agresión y demás, sino también este resultado de aprendizaje y entre otros. Entonces, con ello diríamos que en muchos de los casos, y decía yo, quisiera retomar esta concepción que daba al principio de la sociología marxista y de la crítica que se hace, es que en la educación en la actualidad, y mucho de la crítica que se hace es, hay una formación muy enfocada al trabajo, y por supuesto que es correcta, y que en muchos de los indicadores que se apuntan, que se señalan, que se recopilan, van enfocados a agresión, permanencia y ocupación. Cómo están egresando, cómo se ocupan, y finalmente el otro apartado, el resultado final, y que muy propio de la sociología, es la movilidad social. Cómo se ingresa al sistema educativo de manera, digamos,
equitativa en cuanto a oportunidades, que todos entran de la misma manera, pero en el trayecto cómo se van quedando algunos y finalmente cuántos terminan y qué nivel de vida llegan a alcanzar en términos económicos esos egresados y en general, pues ese grupo de niños en su momento que ingresaron y que corresponden a una generación. Bueno, ¿y por qué todo esto y por qué, cómo llegamos aquí y por qué esta importancia de la educación y la mirada de la sociología de la educación? Pues buena parte tiene que ver con lo que pasó en Francia en el siglo XVIII con la Revolución Francesa y lo que se veía por parte de, en principio, por los filósofos, lo que miraban que estaba sucediendo y de estos filósofos como con una construcción de lo que pasaba en la sociedad con nuevas categorías de análisis, crearon esta concepción de la sociología como una ciencia de lo positivo como lo que mejora y que podría ofrecerse para esa sociedad que estaba migrando o esta sociedad que ellos estaban viendo, que venía del medio rural, de la comunidad, a la zona urbana. Y que en ese cambio había una transformación, cambios culturales, cambios en esos patrones de convivencia, de comunicación, de prácticas de participación, de solidaridad, y que de alguna manera se veía que generaba muchos problemas a esa sociedad de principio, mediado y casi todo el siglo XIX, que era el suicidio. Esta fue una gran preocupación de Emilio Durkheim al mirar lo que pasaba en esa sociedad y que cómo esa sociedad no había traído aquellos elementos de la comunidad al medio urbano, a este medio que empezaba a aglomerarse en las ciudades, tanto de Reino Unido como en los estados-naciones que se formaban en Europa, como el que él observaba mucho, Francia y el resto que estaba en la zona, Sajonia, entre otros, el del suicidio y lo que pasaba ahí y qué elemento se estaba perdiendo. Y este elemento era el de cohesión social. ¿Qué había de cohesión social en la comunidad que no había acá en el medio urbano? Y ese medio de cohesión social, de acuerdo a la mirada y a las categorías de análisis de Emilio Durkheim, era el de la religión. Como ese no se había traído para acá como práctica comunitaria, pues, de esa sociedad que estaba ahí, decía, hay otro que la está supliendo y ese otro, en buena medida, es el trabajo, decía él. Pero ¿cómo podemos hacer para que no solamente sea el trabajo, dado que el trabajo pues, es una cuestión social, una división del trabajo en la que cada quien hace una parte para poder sobrevivir y estar en esta sociedad? Debe haber otro elemento que sea el que oriente, forme a la sociedad de nuestro tiempo, porque esta es la sociedad del futuro, veía y preveía él, y entonces tendría que ser la educación. Por tanto, entonces, decía Emilio Durkheim, si ha de ser la educación que va a impartir el Estado, que debe guiar el Estado, debe de tener ciertos elementos que la puedan acompañar de esa manera y que socialmente, que los ciudadanos que se van a formar ahí, que las personas que se van a formar ahí, pues tengan estos diversos elementos que el Estado va a impulsar como tal y que el Estado, en un reconocimiento de lo que quiere y es su sociedad, va a implementar como política del Estado en el sector educativo. ¿Qué elementos debe de tener esta política educativa? Reflexionaba Emilio Durkheim.
Y decía él, pues, que una tendría que ser un deber de reconocer a la diversidad como un primer elemento. Un segundo, impulsar la homogeneidad para que haya un reconocimiento de sociedad. Digamos, por un lado, sí diversidad, hay una diversidad cultural por un lado, por otro lado, racial también, pero por otro lado, una homogeneidad en cuanto a que había una conformación de una comunidad. Y en medio de ello también tendría que haber condiciones esenciales para que los niños aprendieran y espacio adecuado para que los niños aprendieran. ¿Y qué era ese espacio adecuado? Que el Estado pusiera escuelas pagadas, financiadas por el Estado para que los niños pudieran ir. Entonces habría que poner estas condiciones para que fuesen. Y también decían que tendría que, como parte de los contenidos, 3 cosas importantes consideraba que tenía que tener esta educación impulsada por el Estado. Una organización moral. 2, una política de lo que quería el Estado, cómo fuese esa educación. Y tercera, que también, en su consideración de sociólogo, que se considerara educación religiosa. Por supuesto, esto en nada gustaría a su antiguo maestro y formador, que era Augusto Comte, había sido Augusto Comte. Para Augusto Comte será distinto, aunque no peleado en tanto con la religión, sí con lo católico, con lo cristiano. Religión, pero una religión, o digamos la nueva religión, que era la ciencia. Para Emilio Durkheim no era tanto el tema de religión de la ciencia, sino en realidad religión. ¿Por qué religión? Porque él observaba como positivo la presencia de la religiosidad en la comunidad y cómo esa religiosidad era capaz y hacía posible esta identidad comunitaria, solidaria, de hermandad, de compañerismo, entre otras cosas positivas que le daban una identidad a esa comunidad de personas y que no las hacía egoístas. Y que esa era otra preocupación, cómo la modernidad que estaba llegando hacía egoísmo, hacía explotación y había que anteponer a esa acción y a esa convivencia y a ese aprendizaje que se daba con identidades de lo comunitario, de la comunidad. Bueno, pues esa era la visión y la mirada de la sociología y sociología de la educación de Emilio Durkheim. Por supuesto, también decía que había que formar un ser social y ese ser social estaba determinado, visto en este ser individual, dado que tiene un apartado de un ser mental, de un ser el cómo nos concebimos personalmente, y en ese sentido había que trabajar por esta mirada que fuese en positivo, que ayudara a las personas a tener una autopercepción y concepción de sí mismo de manera positiva, que ayudara a esto que decía, esta gran preocupación que lo llevó a estas reflexiones, que era el suicidio, dado que el suicidio en aquellos tiempos era una gran preocupación, porque en realidad lo era por los números que se daban, un poco, digamos, mirando a la estadística de aquellos tiempos. La tasa de suicidios por cada 100,000 habitantes rondaba entre el 20, 30 y hasta 40% de la población. Solamente como referencia, para tener la referencia de qué pasa en nuestro tiempo y en nuestro país, la tasa en México está alrededor del 5%. Vean nada más este punto de comparación entre aquel número del siglo XIX y lo que tenemos ahora en el siglo XXI. Y luego también lo contrapuso, o mejor dicho, no lo contrapuso, le agregó
varias variables para saber qué pasaba con estos suicidios. Y tenía que ver con diversas prácticas culturales de las personas, entre ellas su identidad religiosa. Y observó que si las personas eran católicas, tenían menos tendencia al suicidio que si eran protestantes. Y que eran mayor que los católicos, pero menor que los protestantes, si eran mixtos o si eran, pertenecían a la ortodoxia, griegos ortodoxos. Y entonces, digamos, con estas variables de observación, era esta preocupación de qué pasaba y qué se estaba formando en esa sociedad caótica, anarquizada, y había que anteponer esta mirada que llevase una educación impulsada por el Estado con estas características, donde inicialmente, les digo yo, de la mirada de la sociología de Durkheim era sí, con una mirada religiosa. Y por supuesto viene la contraparte, la marxista, que no está de acuerdo en muchos aspectos de esta mirada, de esta sociología y de lo que tendría que formar el Estado. Sí, el marxismo estaba de acuerdo que lo hiciera el Estado, que fuera gratuita, pero que, por supuesto, no hubiese educación religiosa, sino que fuese laica, gratuita y obligatoria. Desde aquellos tiempos viene la conceptualización de la obligatoriedad de la educación. Igualmente decía el marxismo que fuese sin ideologías, que se enseñara ciencia y saberes productivos. Esta es otra gran, digamos, como coincidencia con parte de la sociología inicial de aquellos tiempos, no solamente con Durkheim, sino también con Weber y otros sociólogos, de la productividad, de enseñar de alguna manera para que las personas trabajen, puedan autoemplearse y, por supuesto, en la mira e idea de mejorar a su comunidad. Con estos, pues, elementos de contraposición, por un lado, pues, educación laica y obligatoria, por el lado del marxismo, sin ideologías, se contraponían algunos aspectos y miradas de la sociología naciente del marxismo. Vemos algunas categorías con las que se evalúa y mira la educación, la función de la escuela, la función social de la escuela, categorías marxistas, las weberianas, las de Durkheim, el positivismo, por supuesto, del funcionalismo, y sin dejar también de hacer mención a las categorías con que se evalúa en la actualidad del neomarxismo o marxismo de los años 60 y 70, pero también vemos otras que tienen que ver con sociólogos de nuestra época. Por citar algunos del siglo pasado, 60-70, vemos las categorías de Luis Althusser, educación como aparato del Estado, el principal agente de la reproducción ideológica y de la clase dominante, decía él, que genera pues condiciones sociales de producción y por otro lado que genera una cultura dominante. Y ya cuando nos venimos a finales del siglo pasado y parte de este con Michael Apple, que tiene que ver con una mirada y con categorías con que él analiza, en las que tiene que ver ideología, trabajo y por supuesto desigualdad. Y desde el lado de Europa, españoles como Mariano Fernández Enguita, en la que también analizamos con categorías marxistas que él utiliza para el análisis de la escuela, la educación y la función social de la escuela, cómo tiene que ver con esta idea de control custodia, con trabajo mercado y de control social. También
vista así la educación y su función social. Con esta, pues, diversas miradas con las que vemos la sociología, su función social, quisiera, por otro lado, también irme al otro apartado que tiene que ver con la escuela mexicana. ¿Qué pasa con la escuela mexicana y de dónde viene, pues, esta mirada? Pues habría que decir, inicialmente, la escuela mexicana arranca con la mirada inicial que les platicaba, que es la de Durkheim, pero inicialmente más que la de Durkheim, con quien fue su maestro, que fue Augusto Comte, y con lo que conocemos el positivismo. Se ha escrito mucha literatura sobre este respecto, el positivismo en México, y cómo la escuela nace con esos elementos, con esa función, con esa mirada y con esas categorías que hacen la construcción de la función social de la escuela, en la que Gavino Barreda, como el gran maestro educador por un lado, de Benito Juárez y continuación posteriormente de esa mirada con el porfiriato, pues tenía esta mirada de Augusto Comte de lo que tendría que ser la educación en el sentido de lo que tendría que contemplar, que era que fuese laica, por supuesto, que fuese muy racional y de alguna manera un claro rechazo a lo religioso, que la educación impartida por el Estado no tuviese nada que ver, no permitiera ningún contenido religioso. Este es, digamos, como el inicio de esa función de la escuela en México, donde empieza a verse esta idea clara y precisa de lo que tendría que ser la educación impulsada por el Estado. Y luego viene la Revolución y pues ya esta construcción de José Vasconcelos, que tiene que ver ya con una mirada distinta y en la que trata de quitar todo este apartado del positivismo, sin necesariamente pues que lo hubiese hecho, dado que, digamos, no quita esta idea en nada de la educación racional, la ciencia, y por supuesto que se queda con esta idea de que la educación debe estar libre de cualquier elemento religioso, esto es, que fuese laica. Y más bien, pues, parte de lo que se construye ahí en el vasconcelismo es la idea de la identidad mexicana, esta idea del mestizaje, esta idea de unidad nacional y de valores con las que se quiere, de alguna manera, crear esta construcción de lo mexicano y de quiénes son sus adversarios, con esta idea de la identidad nacionalista, en la que sus adversarios, primeramente, pues los norteamericanos, en buena parte, por las invasiones, entre otras cosas, y por supuesto la otra, por la invasión y conquista de los españoles. En esta mirada, pues se construye lo mexicano y por otro lado, mucho en la concepción de la culpabilidad de lo que le pasa a México y al mexicano, a partir de esta mirada de que la responsabilidad en mucho de ello está en otro lado. Visto así, mirado así, yo diría, cuando revisamos este apartado de la escuela mexicana, hacemos pues referencia a la mirada de Pablo Latapí, de cómo él dice que lo que tenemos en México de educación, lo que tenemos en la actualidad, corresponde a proyectos sobrepuestos. Por un lado, les decía yo, cómo se construye esta escuela mexicana, cómo la mira José Vasconcelos, luego cómo se reforma en los tiempos de Calles y de Lázaro Cárdenas con Narciso Bassols, en la idea de una escuela socialista, en la que este proyecto, si bien no destruye lo construido por José Vasconcelos, le agrega esta parte de la educación técnica, en la que la escuela técnica es muy importante y con ella pues nacen también en ese periodo pues grandes instituciones educativas como el Politécnico Nacional. Mucho la tecnología orientada a la industrialización. Luego viene otro proyecto que es el de la Escuela Comunidad Nacional de Jaime Torres Bodet,
estos tres grandes educadores en México del siglo pasado, o conductores de ella como secretarios de educación, Vasconcelos, Bassols y Torres Bodet. Para luego entonces llegar a la modernización de la educación básica en los años 90 con Salinas, igualmente la descentralización de la educación básica que se da en aquellos tiempos como otro proyecto. Y por supuesto, ya en el siglo XXI tendríamos tres reformas, una de ellas no como tal, pero sí que trata de modificar procesos, organización de la educación e implementar elementos para la educación, que es la Alianza por la Calidad de la Educación con Felipe Calderón en 2008, luego la reforma educativa con Enrique Peña Nieto, esta reforma dentro del Pacto por México, muy criticada por esta creación de las instituciones de evaluación y evaluación para los maestros, y luego la llamada contrarreforma que tumba la reforma de Peña Nieto en 2019 del presente gobierno, y hasta donde estamos hoy con esta propuesta de reforma curricular de 2022 y que aplicará en el ciclo escolar 2022-2023 para la educación básica, esta modificación de los contenidos curriculares, en las que pues está la idea de modificar el currículo y el trabajo de cómo se haría con los estudiantes a partir de la mirada de comunidad. Si revisamos pues este contenido de la reforma curricular, veremos muchos elementos del vasconcelismo ahí. La idea de identidad nacional, la idea de comunidad, cómo a partir de la comunidad construir el aprendizaje, la enseñanza, estos contenidos y saberes significativos para los estudiantes que están contenidos ahí. Pero también, por otro lado, no poco llena de adjetivos y de un verbo transitivo, que es el de transformar, que deja pues mucho a qué decir de la mirada de la sociología de la educación, del propósito educativo, que está pues muy enfocado a una conceptualización, identificación más con un propósito de gobierno y gubernamental, que en realidad a una formación más de este corte como la veía Vasconcelos. Visto así, por otro lado, y para ir cerrando esta mirada, no quisiera pues dejar de hacer referencia que una vez que llegamos durante este proceso educativo del siglo XX en México, que se llenó de reformas al final de nuestro tiempo y que a algunos de ustedes les tocaron algunas de estas reformas, pues llegamos a este siglo XX con los retos educativos que correspondían ya para finales del siglo XX y principios del siglo XXI, que tiene que ver con esta idea de las competencias. Entonces, en el siglo XX tuvimos como reto pues, lo que generó con la posrevolución, que fue estos grandes conceptos de alfabetizar, el de unidad nacional, el de pacificar el país de alguna manera, el de dar una identidad nacionalista, un nacionalismo mexicano, y por supuesto algo que tenemos muy enraizado, que es la educación laica, que creo que ese es algo que está muy puesto, muy reconocido, diversos estudios así nos lo hacen saber. Y luego viene este otro apartado que se da dentro del siglo pasado, que es el de la etapa de la industrialización o urbanización de México, que es el de los grandes conceptos y números que corresponden a estas miradas de cobertura, permanencia, agresión, transición y aprendizajes. Aprendizajes que al final del siglo pasado se valora como necesario aceptar esta idea de, al participar ya en organismos internacionales, de llevarlos a cabo a través de pruebas estandarizadas. Y con ello, pues, viene el ingreso
a la OSD y a las evaluaciones PISA y por supuesto a las evaluaciones nacionales que se hacían en aquellos tiempos, que tienen que ver, digamos, con enlace, que es lo que más conocemos, y lo que resultó después. En siglo XXI, pues ya tenemos que ver ya con otras categorías y preocupaciones de la educación, dado que se empieza a ver que hay una cobertura al 100% en el país y que tiene que ver ya con otras preocupaciones que tienen que ver con equidad, con calidad, con interculturalidad, con diversidad y con excelencia. Y antes de excelencia, calidad. Y digo antes de excelencia, calidad, porque en las reformas anteriores a la de 2019, esa era una categoría que se manejaba y este gobierno ha dicho, no, es que la educación es de excelencia, eso de calidad lo vamos a quitar. Y está quitado, pues, en esa concepción. Por supuesto, también vemos en cuanto a política educativa, pues la función y de este gran actor social que es el sindicato de maestros y la función que ha tenido en las distintas reformas educativas y el papel que se le ha asignado dentro de la educación, el peso tan fuerte y específico que tiene en el sistema educativo y como parte de la enseñanza en México y por supuesto de sus resultados también. Habría que decir lo que es parte de la crítica. Finalmente cerraría que cuando vemos este apartado de pilares de la educación y como parte de los pilares, lo que corresponde a cada uno de estos momentos de los pilares del aprender a hacer de los años 70 de la UNESCO, a este informe de Jacques Delors de los 90, el saber hacer, el aprender a ser y el aprender a vivir juntos. Y a lo que se recién publicó por parte de UNESCO, al informe Faure de 2021, de esta crítica de lo que está pasando con la educación, de esta educación como derecho a una obligatoriedad por aprender, que este es, digamos, como lo último que ha publicado la UNESCO a este respecto. Insisto, vista la educación como un derecho a lo que lo han convertido las diversas políticas educativas, mucho en la mirada de lo político y del beneficio político de las autoridades gubernamentales de su momento, que la han convertido en el derecho de la obligatoriedad a aprender más que como un derecho. Y diría también pues que con ellos pues vienen las competencias en los que vemos también quiénes las impulsan y qué resultados se han obtenido. Y estas competencias que impulsan y que nos hemos metido en esta dinámica de la alfabetización digital, el pensamiento inventivo o creativo, la comunicación afectiva y, por supuesto, esta conceptualización muy crítica de la alta productividad. Quienes impulsan estas concepciones, pues Foro Económico Mundial, el Consejo Nacional de Investigación en Estados Unidos, que tiene que ver con esta idea de habilidades transferibles en el siglo XXI, que son las competencias cognitivas, interpersonales intrapersonales e interpersonales. Y por supuesto las que propone la UNESCO de habilidades del siglo XXI, que comentaría solamente algunas ya para cerrar, que es cimentar conocimientos, comprometerse con el aprendizaje a lo largo de la vida, desarrollarse en ámbitos relevantes, valorar la diversidad, por supuesto, trabajo en equipo, que ustedes saben que mucho se valora esto ahora para los nuevos trabajos. Cómo la persona puede acoplarse, adaptarse al trabajo en equipo, cómo responde emocionalmente ante la presión y ante diversas situaciones de presión y de estrés, y que hoy la escuela también desde los niveles básicos trabaja estos niveles. Bueno, finalmente diría que este es, digamos, como el mundo de la sociología, las políticas educativas y
que en esta complejidad de la educación formal de la escuela hay otro mundo que también poco se estudia, que comentamos, analizamos aquí, que es el otro apartado que hoy se dan, que es en el mundo del trabajo, la formación que se ofrece en el mundo del trabajo. Hoy el estudiante egresado del profesional técnico o medio o profesional también sigue recibiendo educación en sus trabajos. Educación que no necesariamente tiene un reconocimiento de un documento emitido por una institución educativa que da, digamos, ese reconocimiento de validez oficial, pero que no deja de seguir teniendo formación y que esa formación en muchos casos no contribuye a estos fines sociales de la educación, que es el aprender a ser, a vivir, a convivir, a estar, sino que muy enfocado al mundo del trabajo, al mundo de la productividad y al mundo de los resultados. Esto es, pues, buena parte de lo que revisamos y vemos en la maestría, en lo que vemos en estos apartados de sociología de la educación y políticas educativas. Pues con esto yo cerraría en esta mirada que nos sirve de la educación y cómo al final de los trayectos educativos, cómo se mide en movilidad social, como una de las miradas que tiene la sociología de la educación. ¿Para qué sirve la educación? Dado que en esta mirada comparativa es cómo le va al que tiene educación básica, al que tiene educación media superior y al que tiene educación superior. Cómo unos y otros quedan en diferentes deciles de ingresos socioeconómicos y a partir de esta variable que es la educación en la medición de la movilidad social, en la que todos ingresan de alguna manera tienen esta igualdad para el ingreso, equidad para el ingreso a la educación básica, pero como en el trayecto, como esquema de estratificación social en esta mirada de Tal Parson de la sociología norteamericana, como el aula, la escuela, el aula en concreto, va generando esta estratificación social donde se van quedando varios de los estudiantes por distintas razones, entre ellas algunas que tienen que ver con contexto, con la escuela misma y, por supuesto, con el nivel de donde vienen los chicos y el apoyo que tienen de sus padres. Esta mirada que analizamos detenidamente con las categorías del funcionalismo. Así es que con esto cierro y pues a disposición de ustedes para las dudas, preguntas, comentarios que tengan a bien hacer. Muchas gracias, profesor Cristóbal Barreto, por esta exposición, que bueno, como se pudieron dar cuenta, es un recorrido, una aproximación, un resumen incluso de algunos de los temas que se revisan en la materia, bueno, las materias de sociología de la educación que se cursa en tercer semestre y de políticas educativas nacionales e internacionales. Entonces, justamente, pues a manera de repaso, de un recorrido muy general, pues invitarles igualmente a que nos compartan sus preguntas, sus comentarios para este momento de diálogo. Muy bien, pues me voy a permitir hacer algunas preguntas a partir de la exposición, mientras quienes nos siguen en Zoom nos hacen llegar sus intervenciones, igualmente quienes lo hacen vía Facebook. Muy bien, pues esto que señalaba de la importancia de las misiones culturales, que ha sido una de las prácticas educativas que han sido dejadas un poco de lado o que no son tan reconocidas, preguntarle en su opinión, profesor Cristóbal Barreto, hoy en día, ¿cuál es la relevancia de este tipo de prácticas? Yo creo que siguen siendo igual de relevantes que como lo fueron en su momento a principios del
siglo XX, en aquellos tiempos en que José Vasconcelos pues ve como una salida y forma de alfabetizar a la población alejada del país. Seguimos teniendo comunidades, seguimos teniendo poblaciones en el medio rural que, si bien cuentan con escuelas formales que tienen el apoyo, el financiamiento y la organización de la Secretaría de Educación Pública en conjunto con la entidad, o el espacio del Consejo Nacional de Fomento Educativo, el CONAFE, estas escuelas comunitarias, sigue habiendo también, por su parte, pues adultos que se quedan sin la educación. Esto es, tenemos personas analfabetas. De tal manera que la misión cumple esa función, pero además, digamos, esa como función inicial, que esta es una gran preocupación y que desafortunadamente en nuestro país todavía andamos entre el 3 y 4% de población adulta que no sabe leer ni escribir. La otra parte, que es el formar en el trabajo, que esa es otra de las funciones que así lo miraba Vasconcelos y que hoy sigue presente en las misiones culturales, que es el de formar a las personas ya una vez que aprenden a leer y escribir, esta formación elemental, también en la formación del trabajo, en una formación del trabajo que ayude a las personas precisamente a que no solamente se emplee como peón o como empleado en una fábrica, sino que pueda él también tener un aprendizaje, sea en carpintería, albañilería o lo que mucho se da en el medio rural y en la que todavía quedan algunos formadores en esos aspectos, que tiene que ver con mejora agrícola, con engorda de animales y entre otras cosas que tienen que ver con el campo, y que esa era la idea también en aquellos tiempos, que lograr que el campo produjera mejor, que fue también parte de la idea de la educación socialista. Entonces, si lo vemos así, aquel trayecto de las misiones culturales hasta nuestro tiempo tienen esa importancia, trascendencia, que ayudan a que la población no se quede no solamente rezagada educativamente, sino en este término que usaba y con la que cerraba, de movilidad social, en la que puedan tener mejores ingresos. Y por otro lado, algo importante que tiene que ver con la formación de los profesores y de lo que se busca de los profesores y que implementó José Vasconcelos, la vocación. Quien ingrese al sector educativo como profesor, como directivo, tiene que tener este carácter que tienen todavía las misiones culturales, que es la vocación. ¿Qué es esa vocación? Pues el que está y desea ser maestro, que está en el sector educativo y desea ser maestro, esa disposición para no solamente estar en la escuela de la zona urbana o la zona rural donde se puede acceder mediante el transporte privado o público, sino en aquellos lugares apartados donde hay que hacer un sacrificio mayor para, en realidad, poder compartir, ayudar, cooperar un poco con las necesidades de los más alejados, de los más necesitados. Creo que esa es como la otra parte y elemento fundamental y válido para nuestro tiempo de las misiones culturales, que tiene que ver con la vocación. Si no hay vocación como educador, creo que se tendrán problemas, como se tienen en muchos lados en el mundo del trabajo, de que voy porque me pagan y hago por lo que me pagan. Si se ve así, si se evalúa así por el educador, por este que acompaña al alumno, al pupilo, al chico, al joven, entonces no se llegará muy lejos, porque en realidad se ocupa mucho eso, la entrega, el espíritu de entrega, este espíritu que pedía José Vasconcelos al educador,
un espíritu de entrega, de vocación, de misionero que fuese al lugar a donde se requería. Entonces, esta sería la pertinencia, la validez, la actualidad de la misión cultural, como esa experiencia de el profesor que se entrega a su trabajo y su trabajo visto como una comunidad, sea en el medio urbano, rural, y rural por pequeño que sea, donde, o urbano por metrópoli que sea, en la que se entrega a esos estudiantes en la mirada de orientar, apoyar y gestionar sus aprendizajes. Gracias, profesor. Muy bien, pues seguimos invitándoles a que nos hagan llegar sus preguntas y comentarios, ya sea por medio de Zoom o Facebook. Bueno, pues igualmente a partir de estos referentes que nos fue compartiendo, uno de ellos, Emil Durkheim, nos decía, el Estado se ve como el principal impulsor de la política educativa. Trayéndolo a nuestros tiempos, también a partir de este recorrido general que nos hizo desde estas políticas de Vasconcelos a la actualidad, preguntarle si bien por un lado, desde algunas perspectivas, el Estado se ve como este impulsor central de la política educativa, ¿a qué se debe que con frecuencia en nuestro país se hable y se defiendan más bien reformas a nivel de gobierno y no tanto políticas educativas pues a nivel de Estado? Esto es, que se mantengan a lo largo de los sexenios, sino que todo el tiempo esté queriéndose iniciar de cero. Preguntarle, bueno, usted, ¿a qué se debe, desde lo que ha estudiado, desde sus consideraciones, este fenómeno? Sin duda que tienen que ver pues con la política misma y con el sistema político, régimen político que tenemos, que es cada que tenemos un nuevo gobierno, cada 6 años, un gobierno federal, pues cada uno de ellos quiere trascender, y una manera que considera trascender es haciendo reformas a ese apartado donde se tiene influencia en buena parte de la población, que es el sector educativo. A partir de esa mirada, pues intervienen con esa visión de, por un lado, quitar, opacar, neutralizar lo que dejó su antecesor y, por otro lado, pues dejar su sello personal, dejar su legado, como ahora se dice comúnmente y rimbombantemente. En esta mirada de neutralizar, opacar, quitar el pasado y criticarlo por errores, por omisiones, por una mirada, hoy se diría conservadora, neoconservadora, neoliberal, mercantilista, etcétera, y todos los adjetivos que se adjudican por poner una visión acorde a un tipo de proyecto político, y esto es lo que ha sucedido, pero no solamente como mirada única y exclusiva del gobierno, sino que también intervienen otros factores. Uno de ellos, como lo señalaba en la exposición, la organización sindical. Y en México ha tenido un enorme peso en las decisiones de la política educativa en nuestro país. Y efectivamente esta política educativa, que no se ve como política de Estado, sino como política de un gobierno, de una administración, y así se ha tomado y así la hemos asumido desafortunadamente también los actores que intervenimos en el proceso, y en este caso, decía yo, los maestros y los maestros como integrantes de una organización sindical, con frecuencia se quejan de que están a disgusto, inconformes con los contenidos curriculares, las prácticas educativas, las prácticas organizativas y, por supuesto, las prácticas administrativas que
impone una administración. En ese sentido, buscando que las cosas mejoren, los maestros intervienen. La organización sindical u organizaciones sindicales, en este caso, que diríamos con peso político importante en México, tendríamos dos. Una, por un lado, el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y por otro lado, su sección, que sería la CENTE, la coordinadora. Hay otros sindicatos que, digamos, que surgieron a finales del 2015 para acá, con la característica de independientes, pero que no tienen todavía ese peso relevante para influir en que los gobernantes, los secretarios de educación o el presidente de la República tomen esa decisión de escuchar, oír y aceptar que se hagan cambios a las políticas, a las propuestas educativas y leyes que se tienen en esta materia. Así es que con esta visión que sintetizaría pues de esta manera, de quitar, neutralizar y por otro lado el de trascender, con frecuencia vemos estos cambios permanentes en las políticas educativas que, lejos en realidad de lograr el propósito que se quiere, que es el de mejorar la calidad del servicio educativo o de la excelencia, para quitarle el término de calidad hoy criticado por esta administración, de excelencia educativa, entonces se tiene más bien traspiés en ella, en la que los propios maestros, dados estos cambios que se dan con distintas reformas, en la que se les cambian los materiales educativos, en las que hay cambios en el currículum, en la que hay cambios en la organización, en la que hay cambios en las prácticas y en la que hay cambios también en estas partes periféricas que son los programas complementarios, supletorios a la educación, pues genera complicaciones. Yo creo que estos son los elementos que influyen, que determinan y que vemos los resultados de lo que pasa con estas decisiones políticas que van mucho en este sentido de estar queriendo cambiar las políticas educativas y que en lo que va pues de este siglo XXI, pues llevamos tres. Digamos, de los años 20 hasta el 2000, no hubo más de 5 reformas de la educación. Digamos, ahí fue un poco de mayor trascendencia estas políticas educativas nacionales y que en este corto periodo pues ya llevamos 3 en muy corto espacio, que complica a los docentes y que sin duda se verá reflejado y afectados pues nuestros estudiantes en todos los niveles, que tiene impacto estas políticas educativas, que inicialmente yo diría pues tiene que ver con lo básico y con la media superior. En la superior, dado que tiene otra dinámica, otro ritmo, otra organización, tienen menos impacto. Pero sí, en el nivel básico, la formación que se da ahí, de alguna manera diríamos, pues va generando deformaciones en los estudiantes que impacta en bajos resultados en la media superior y, por supuesto, posteriormente en la superior. Gracias, profesor. Y bueno, justamente como consecuencia de esto que nos señala, ¿cabría la posibilidad de que sea diferente? O sea, ¿qué haría posible que mecanismos quizás de participación social, entre algunos otros, harían posible que esta forma de gestionar, de llevar a cabo las políticas educativas fuera distinta, más encaminado a esto que señala, que el protagonista no sea el gobierno en el sentido de una administración, sino precisamente los educandos? Bueno, preguntarle a usted qué considera al respecto.
sin duda que es posible, maestra Sagrario, en tanto que cada vez más los ciudadanos, los profesores, los investigadores nos ocupemos más de las decisiones de la política educativa y tomemos muy en serio las leyes de educación y en concreto la parte de la participación social en la educación, en la que estos consejos de participación pues tengan fuerza como sociedad civil, como sucede en muchos otros países, que tienen relevancia, importancia y trascendencia en lo que opinan y lo que proponen respecto a las políticas educativas, que eviten que las políticas educativas precisamente sean de administración, que sean de 4, de 5, de 6, de 7 u 8 años, dependiendo del gobierno en que se esté en el mundo, o de más largos periodos en función de las reelecciones que hay en ellos, y que sea precisamente estos cuerpos colegiados de sociedad integrada, pues sociedad por padres de familia, por investigación, por centros de investigación, por profesores, por organizaciones, las que de alguna manera tengan ese peso en las decisiones de las políticas educativas y que le vayan quitando al gobierno y que haya un gobierno que acepte y ceda que ese peso lo va dejando a la sociedad. Porque en realidad tendría que mirarse así. ¿Para quién está destinada la educación? Pues para el conjunto de la sociedad, no para que la determine una autoridad en concreto, pasajera, que es la gubernamental. Para que sea política de Estado, para que sea una política de gobierno, en función de esa mirada, de la representación de lo que es el gobierno, que es de la sociedad, entonces tendría que verse así. Tal manera que la respuesta en afirmativo es sí, sí es posible y se ocupa de que los ciudadanos nos ocupemos, nos involucremos participando en estos organismos de participación social que están ahí establecidos en la Ley de Participación Social y que por supuesto requieren también mayor apertura para que esas propuestas que se hacen desde estos organismos tengan mayor trascendencia. Y por supuesto, de la otra parte, voluntad política para aceptarlas, para darles entrada y para plasmarlas en las propuestas de política educativa. Así es que esto es lo que yo considero que es posible en esta mirada de modificar y detener de alguna manera los constantes cambios en las políticas educativas. Gracias, profesor, por su respuesta, por sus análisis y bueno, desde luego por haber hecho este esfuerzo de presentar en un momento tan condensado, pues todos los temas, perspectivas que se consideran desde la sociología y la política educativa. Muy bien, pues me parece que podemos dar por concluido este webinar. Nuevamente agradecerle por su participación, por su exposición. También a quienes nos siguieron, pues darles las gracias por su tiempo. Esperamos que pues este encuentro haya motivado en ustedes alguna reflexión sobre esta mirada sociológica, política al fenómeno educativo. También señalarles que la próxima semana tendremos una sesión informativa sobre la maestría en filosofía de la educación. Si les interesa, les llama la atención justamente la reflexión filosófica y bueno, interdisciplinaria sobre la educación, pues seguramente este programa puede provocarles algún entusiasmo. E igualmente, pues a los diferentes webinars que estamos organizando con nuestro equipo docente y pues bueno, a los que desde otros programas del CISAF estamos igualmente promocionando. Muy bien, pues sin más les damos las gracias y que tengan muy buena noche. Gracias, profesor. Hasta luego y muchas gracias a quienes
nos siguen y por supuesto a la coordinadora de la maestría, a usted, maestra Sagrario. Gracias.